Amigos y amigas, y ahora también vamos a escuchar el diálogo que mantuvo Rolando Goyes con varios ciudadanos referente a este tema que se analiza desde el gobierno nacional, que es la eliminación de los subsidios a los combustibles. Hay diferentes voces y posturas, así que vamos a ver lo que opinan algunas personas. Escuchamos, Rolando, Corapa informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Seguimos con más información, comentarles también lo que es el sentir de la ciudadanía, una vez que en días pasados el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, anunciara de un proyecto de socialización en lo referente a lo que sería la eliminación a los subsidios a las gasolinas Extra, Ecopaís y Diésel. Al respecto, los ciudadanos cuestionan la medida y mencionan que esto aumentaría la crisis que actualmente vive el Ecuador. ¿Qué le parece que se vayan a eliminar los subsidios, sobre todo para la gasolina extra que va a aplicar el gobierno? Completamente mal, porque eso perjudica a todo automotor. En su caso, por ejemplo, En el costo mismo de la gasolina, justamente por decir, le explico algo, si se ponía 5, ahora ya no alcanza esos 5. a usted le afectaría directamente de lo que hacía normalmente en un mes. ¿Cuánto hora tendría más o menos que ya calculando si se elimina el subsidio, colocarlo en su moto? Es que eso ya sería ahorita con el tiempo para poder calcular pues lo que consuma, porque a lo mejor ya no nos den para el mismo, la oficina no nos dé los mismos valores. Es decir, no es una decisión adecuada en este momento eliminar los subsidios. Para nada, para nada. Y no solo lo de los subsidios de la gasolina, sino el tema de todas las situaciones que está pasando el gobierno, que está haciendo el gobierno en contra de todo el pueblo, mejor dicho. ¿Qué le parece que se eliminen los subsidios a las gasolinas? Dependiendo, o sea, para nuestro sector es bastante complicado, o sea, en sí el alza del IVA que ya subió al 15% nos perjudicó bastante porque nos subió lo que es el mantenimiento de las unidades, del aceite, o sea, todo nos ha subido. Y ahorita que nos quiten el subsidio de la gasolina, o sea, prácticamente esto ya es invivible, o sea, ya no es rentable ya este sector del taxismo, estamos bastante perjudicados con todo esto. ¿Sería prudente tomando en cuenta que la gasolina sin los subsidios aumentaría el valor? No, no me parece, pero también el gobierno tiene que tomar decisiones que vayan en el bien de la economía del país, eso sí. Al momento, ¿tú cómo consideras precisamente lo que ha actuado el gobierno para en medida tratar de solucionar la crisis económica? Al comienzo me gustó bastante, pero siento que estamos cayendo en una laguna nuevamente en todo ámbito, entonces me parece que tiene que ser más constante los cambios que se estaban haciendo al comienzo. ¿Cuál sería entonces el pedido? ¿Perdón? ¿Cuál sería el pedido? El pedido es que, bueno, a mí lo que me interesa sinceramente más es la seguridad del país. Yo soy extranjero, llevo 2 años viviendo acá, me parece que es un país maravilloso, lleno de gente maravillosa, pero la seguridad, necesitamos seguridad para la gente, para que la gente pueda trabajar en paz. Y luego lo económico, sí, el gobierno tiene que tomar decisiones que a veces al pueblo no nos gustan mucho, pero mientras vayan en el bien de la economía del país, me parece que por ahí es el camino. Me ha parecido siempre que debía eliminarse ese subsidio, porque la gran población que somos nosotros no tenemos carro, pero la gente que se accede a un carro tiene el dinero para pagar eso. Necesitamos plata en el país. Es decir, que en tal caso, si se elimina, se debería focalizar a la gente que lo necesita. Sí, se debería focalizar, pero realmente con un buen estudio, no por padrinazgos ni nada, realmente a la gente que necesite, como la agricultura, ¿no? Que es importante, pero para el resto sí, que pague. ¿En que incrementaría, por ejemplo, los valores en los productos de primera necesidad, tomando en cuenta que también los comerciantes van a tener que tanquear y traer de más lejos? Claro, pero, o sea, como le digo, o sea, sería un poco de menos gasto en lo que es el costo de la gasolina, pero asimismo, como dice, también tiene incrementos en otras cosas, como son los productos de primera necesidad. Parece que se eliminen los subsidios a la gasolina, como dice el gobierno. ¿Es bueno, prudente o no? Para mí no es prudente, la verdad. Los subsidios son una base fundamental para la economía del país y netamente se necesita eso. Así que si se erradica puede bajar tanto lo que es la parte del desempleo y otros aportes importantes para nuestro país. Ir los subsidios a las gasolinas. Bueno, ahí me parece que debe ser un poco más focalizado, viendo los diferentes sectores, porque también puede afectar esto justamente a la parte de las industrias en cuanto al tema alimentario y lo que justamente traen de provincias. O sea, focalizado creo que estaría bien.
En tu caso, por ejemplo, ¿tienes vehículo? ¿Crees? Sí. No, tampoco le veo una afectación en particular. O sea, le veo que es una medida que, con tal que promueva ese tema justamente de mejorar la situación del país de alguna forma y focalizar este dinero para que sea aprovechado en otros recursos que se necesiten a nivel del gobierno, en proyectos de obras, creo que estaría bien. Y ahí estábamos escuchando algunos testimonios de los ciudadanos, entre ellos también quien día a día laboran en sus unidades de transporte, como son los taxistas, también a las personas que se encargan de los deliveries a través del servicio motorizado, quienes han señalado que de eliminarse los subsidios se incrementaría también el precio al combustible y por ende muchos de ellos tendrían que ver otras maneras para poder trabajar. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por compartirnos las apreciaciones y el pronunciamiento de la población frente a este tema que se analiza desde el gobierno nacional y que ya se ha dicho también, se está construyendo de cómo sería el camino para esta eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida que el gobierno planea implementar en este 2024. Con esto nos despedimos, pero nos volvemos a ver en Ecuador en Contacto de 5:30 a 6 de la tarde. Un abrazo.